Bueno, damas y caballeros, cordial saludo, que ha habido un acercamiento. ¿Un acercamiento a qué, muchachos? Al proceso. Será un proceso el fraguado. ¿Qué es un fraguado? ¿Qué es el fraguado? Como proceso de qué? De endurecimiento y pérdida de plasticidad. Se pierde la plasticidad del hormigón, producido esto por la desecación y por la recristalización de los hidróxidos, que los hidróxidos entonces se están recristalizando o se están desecando. Los hidróxidos metálicos procedentes de dónde? De la reacción química del agua, que hay agua de amasado con los óxidos metálicos que están presentes ¿dónde? Esto es lo que está presente en el clinker. En el clinker que hay, que es que piedras fundidas. Mira, el fraguado es el proceso de endurecimiento y pérdida de plasticidad de parte del hormigón, la mezcla del hormigón. La mezcla del hormigón pierde plasticidad. Por lo tanto, se endurece. Pierde plasticidad, se endurece. Produce entonces ¿qué? Esto es debido a la desecación y debido a la recristalización de los hidróxidos metálicos procedentes de dónde? Procedentes de una reacción química del agua de amasado con los óxidos metálicos. Mira, el fraguado entonces es un proceso químico de endurecimiento que ocurre cuando una mezcla de cemento se mezcla con agua. ¿Qué pasa en esa mezcla química? Pasando de un estado plástico a un estado sólido. Comienza entonces con, primero, la pérdida de viscosidad. Un fraguado inicial y luego progresa hasta que la mezcla ya no se puede manipular. Entonces pasa de un fraguado inicial a un fraguado final. El fundamento en la construcción, porque la mezcla adquiere la resistencia. La mezcla adquiere esta resistencia, sí, necesaria para soportar cargas. Entonces, que justo en el proceso del fraguado es un fundamento de la misma construcción, porque aquí se va adquiriendo una resistencia necesaria para soportar el fraguado. Pues entonces que el fraguado como algo inicial, como proceso de inicio, es la mezcla que empieza a perder plasticidad. Se vuelve más rígida, aunque todavía es deformable. Este proceso está determinado por la hidratación rápida. Dicen que es una hidratación rápida de los silicatos de calcio. Una hidratación rápida de unos silicatos de calcio. Luego viene el fraguado final. ¿Qué es? Que es la mezcla que alcanza una consistencia mayor, considerable. Y esto se va solidificando por completo. En este punto ya no puede ser manipulado. Entonces, como esta mezcla cae en esa considerable consistencia, luego se solidifica por completo. Tenemos entonces que ver los factores que influyen en ese fraguado. Tenemos temperatura, tenemos humedad, tenemos proporción de qué, de agua con cemento y además aditivos. Entonces, si la temperatura, que se afecta la velocidad de la hidratación del cemento, que si depende de una afectación de la velocidad, depende de la velocidad de la hidratación del cemento. Entonces, la temperatura más alta, si la temperatura está más alta, acelera el proceso. Hay una humedad, la humedad relativa del ambiente, humedad relativa de la disponibilidad del agua, con relaciones con el cemento, pues son cruciales para la reacción completa, correcta. Entonces, temperatura, ¿sí?
que a temperaturas más altas se acelera entonces el proceso de la humedad. Esto es relativo respecto al ambiente. Y la disponibilidad del agua es crucial en la reacción química. Ahora, proporciones de agua con cemento. La cantidad de agua en la mezcla impacta directamente en la velocidad del fraguado. Entonces, que si influye la cantidad de agua con el tema de la velocidad de endurecimiento del fraguado, sí, sí influye según la cantidad de agua. Aditivos. ¿Se pueden usar aditivos? Sí, sí se pueden usar aditivos para controlar la velocidad del fraguado. ¿Se pueden usar aditivos para controlar la velocidad del fraguado? Sí. Entonces, ¿qué tipo de aditivos? ¿Estás pensando en aceleradores, acelerantes, retardadores, retardantes? Según las necesidades de la obra. Vamos a necesitar aditivos, aceleradores, retardantes. Meterle aditivos. Consideraciones importantes: no toca ni manipular. ¿Qué? ¿Va a tocar manipular? Una vez que el fraguado ha comenzado, es esencial no tocar, es esencial no manipular la mezcla hasta que alcance la resistencia inicial para evitar daños. No manipular. Curado. Después de este fraguado se debe comenzar el proceso de curado. Después del fraguado inicial, entonces comienza el proceso del curado para asegurar el endurecimiento adecuado y así mantenemos la humedad del concreto. Entonces mira que a pesar de todo se sigue manteniendo la humedad del concreto con todo el tratamiento. Por supuesto. Mira, el proceso del fraguado es una reacción química, sí, donde se pretende, endurecimiento, el endurecimiento. Y esto trae la pérdida de plasticidad que experimenta una mezcla con agua, que marca su transición de un estado líquido a un estado sólido o pastoso. Esto es un fenómeno exotérmico, que significa, se ha liberado calor. Usted no pierda nunca ese fenómeno exotérmico de liberar calor. Se ha liberado calor. O que sí o que no. ¿Qué es mejor? Que se libere calor o que no se libere el calor. Entonces si no se libera, pues está dentro. Este proceso es distinto al curado. De fraguado a curado. ¿Qué? ¿Por qué? Este proceso es distinto al curado, que es el periodo posterior, en el que el material sigue ganando resistencia hasta alcanzar su dureza. Entonces, miradme, etapas del fraguado, vamos con ustedes las etapas. Fraguado inicial. La mezcla comienza a perder su plasticidad, adquiere una consistencia rígida. Sí, la mezcla comienza a perder plasticidad, se pone rígida. Aún así no está completamente dura. En esta fase ya no se puede moldear el material, lo que suele ocurrir entre 1 y 2 horas después. ¿Qué pasa cuando echas el material? En la fase en que empieza a coger el material dentro de un molde, lo que ocurre en las 2 horas siguientes. Entonces llegamos al fraguado final. El material se solidifica por completo, formando así una masa estable y una masa dura. El tiempo para alcanzar esta fase es de 4 horas a 6 horas. Que si echaste ya la masa en el molde, que si toca esperar 2 horas, no. Dice de 4 a 6 horas. Entonces, ¿por qué? Porque hay una reacción química. Y la resistencia está cogiendo su forma. El fraguado se debe a la hidratación del cemento, por una parte, hidratación del cemento, con una reacción química en la que esos componentes del cemento reaccionan con el agua. Hay una hidratación de los silicatos. Si me dicen los silicatos, ¿qué son? Bueno, los silicatos cálcicos, principalmente cálcicos, son componentes del cemento que reaccionan con el agua. ¿Qué es lo que reacciona con el agua en el cemento? Silicatos calcio o silicatos cálcicos. Estos reaccionan con el agua para formar ¿qué?
como el silicato cálcico reacciona con el agua, entonces ¿cómo queda? Hidrosilicato de calcio o hidrosilicato cálcico o hidróxido de calcio. Me está diciendo que el cemento con agua es hidróxido de calcio. ¿Pero qué son los silicatos? Suena distinto, ¿no? Silicatos son compuestos químicos que forman la mayor parte de la corteza. Compuestos químicos forman parte de la corteza terrestre, constituidos por la unidad base de silicio y oxígeno, de silicatos. Viene el silicio. Silicatos, viene el silicio con el oxígeno. Y entonces métele tetraedros. Entonces mira, silicatos son minerales fundamentales en la naturaleza y en la industria, como la roca granítica, como el vidrio, como el cemento, como la cerámica. Vidrio, cemento y cerámica. Sus aplicaciones varían según la forma que tengamos. Pues bueno, hay una abundancia. Hay una abundancia interesante porque se está constituyendo el 95% de la corteza terrestre. Son minerales petrogénicos. Las que forman rocas son minerales petrogénicos. Y su estructura está formada por tetraedros de silicio. Tetraedros están en la corteza terrestre porque son minerales petrogénicos, tetraedros de silicio y oxígeno. ¿Y qué hay de diversidad en esto? Que su estructura puede variar desde tetraedros aislados hasta complejas redes tridimensionales, lo que les otorga una gran diversidad de propiedades físicas del silicato, del silicio. Muy interesante. ¿Para qué puede ser el silicato? Una aplicación en la construcción. Son la base del cemento. Son la base del hormigón. ¿Cuál es la base del cemento? Silicatos. No vayan a decir arena y agua. Silicatos. ¿Cuál es la base del hormigón? ¿Cuáles son la base de los ladrillos? Silicato. El silicato. Acordate. Porque también tiene un uso también interesante dentro de la industria para fabricación de cristalería. Wow, que el silicato se presta para ser la base de un ladrillo, ok, ser la base de un cemento, ok, el silicato, que sea la base también para utilizar en la cristalería, para hacer el vidrio, para la cerámica, wow. Inclusive, mira a los odontólogos. Algunos odontólogos usan el silicato como material dental, como las carillas o las coronas cerámicas. El silicato. Metieron silicato por aquí y por allá y es el mismo material con el cual es la base de ladrillos, hormigón, cemento, cristalería, vidrio. Wow, el silicato de sodio, por ejemplo, se usa en la industria del papel como endurecedor de hormigón, sí. Endurecedor del hormigón, silicato de sodio. Y en el tratamiento de aguas. Bueno, pero entonces de por sí, ¿qué es el silicato? Es cualquier miembro de una familia de aniones que consiste en el silicio y en el oxígeno. Entonces silicato es silicio. Entonces, si me puedes hablar del silicio, es un elemento químico, metaloide, número atómico 14, situado en el grupo 14, tabla periódica, sí. Es el segundo más abundante en la corteza terrestre. O sea que es abundante en la corteza terrestre el silicato o el silicio. Esta se presenta de forma amorfa, cristalizada. ¿Sí? Bueno. ¿Y qué más tenemos? Que si se mezcla con el oxígeno, generalmente, sí, hace parte de la familia de los ortosilicatos. ¿Le metiste el silicio y oxígeno? Sí. Pues mira que el término del silicato se usa para referirse a minerales de la corteza terrestre, minerales de silicato, que es un grupo de minerales de la mayor abundancia posible.
constituye el 95% de la corteza terrestre, 95% de importancia geológica, por ser petrogénicos. Es un mineral de las rocas, que forman las rocas, el silicato. Tenemos también el sólido iónico. Mírame esta vaina. El término silicato se usa para referirse a lo que son minerales y también lo que son sólidos iónicos. Entonces, en química tenemos la sal, es un compuesto químico formado por cationes unidos a aniones mediante un enlace iónico. Con aniones de silicato, así como los tipos de roca que predominan tales minerales en las rocas. En ese contexto también incluye un compuesto iónico, dióxido de silicio. ¿Le metiste el dióxido? Pues es un compuesto de silicio y oxígeno, también llamado sílice. Dióxido de silicio, sílice, compuesto por una red que ya es tridimensional, que ya está cristalizándose. Entonces, que del silicio, del silicato, y por qué van a poner el sílice y por qué van a hablar del cuarzo. El cuarzo es un mineral compuesto de sílice y oxígeno. Tras el feldespato es el mineral más común en la corteza terrestre, el cuarzo, estando presente en una gran cantidad de rocas ígneas. ¿Qué hay en la roca ígnea? Cuarzo. Metamórficas, sedimentarias. Y el cuarzo se destaca por su dureza y su resistencia a la meteorización. Bueno, entonces, que si en los minerales se le va usted a incluir el aluminio u otros átomos tetravalentes, reemplazaría entonces los átomos del silicio como en los aluminio silicatos. Entonces, si al silicato le metes aluminio, que es un gran compañero, el aluminio es un mineral que contiene óxido de aluminio, sílice, son aluminisilicatos, el feldespato, las cloritas, los minerales de la arcilla. Mírame el origen de la arcilla, que metieron un mineral, el silicato, de donde proviene también el cuarzo, o el sílice, o el cuarzo, pero le metió el amigo aluminio. Vino el amigo aluminio. Formaron minerales de la arcilla, o algún tipo de puzzolana. Entonces los amigos, ustedes andan tan amigos como el aluminio con el silicato, que forman la arcilla. Suelen considerar, ustedes andan como aluminio con silicato, derivándose así los silicatos de los iones. Bueno, tales silicatos comprenden la mayor parte de la corteza, así como los planetas rocosas. Los silicatos son materiales importantes. Se encuentran en materiales tanto naturales como rocas, granitos, como también, ya sabemos que el silicato, el silicio, base de lo que es el concreto, el vidrio, la cristalería, el vidrio, la cerámica y arcilla y cristal líquido. Oye, imagínate, también hay cristal líquido. ¿Cómo puede ser un cristal líquido? Pues mira que se llama silicato sódico. Silicato de sodio, también conocido como vidrio soluble, es una sustancia inorgánica que se encuentra en soluciones acuosas, también en forma sólida, llamado metasilicato de sodio. Entonces, ¿qué pasaba con el silicio? Que se prestaba para todo tipo de roca o granito o mineral. Pues, por ejemplo, el cuarzo. Pues, por ejemplo, el granate. Son grupos de silicatos que han sido usados desde la edad bronce como piedras preciosas. Hace referencia al aspecto de algunos colores semejantes
a algunas frutas, como el caso de la granadilla o de la granada con el granate. También hacen parte de un conglomerado de cementos hidráulicos como es el cemento Portland conglomerante. Cuando se mezcla con áridos, cuando se mezcla con agua, cuando se mezclan con las fibras de acero discontinuas, tiene la propiedad de conformar una masa pétrea resistente, duradera, denominada hormigón. ¿Qué es el hormigón? Que mira que según esto, entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que está el mineral, pero tenemos el cemento hidráulico, que es como un conglomerante, que cuando se mezcla con ¿qué? Áridos, con agua, o fibras de acero, agua, áridos, fibras de acero discontinuas, y además tiene una propiedad de conformar una masa pétrea resistente, una masa pétrea resistente. Sí, agua, áridos, fibra de acero, conglomerante. Entonces mirame el nombre del silicio, el silicato. Incluso, pues no se ajusta muy bien a lo que es la fórmula general de los átomos. Bueno, principios estructurales, pues mira lo que tenemos. Hay modelados de tetraedros para compartir esquinas. Los silicatos, que más se encuentran, casi todos los minerales de silicatos se encuentran en la corteza terrestre. Cada átomo de silicio ocupa el centro del tetraedro para esquinas, idealizado, cuyas esquinas son 4 átomos. En las esquinas del silicio, 4 átomos. Estas a través de conexiones como los enlaces covalentes, únicos en la regla. Pues estos tetraedros pueden aparecer como aniones de ortosilicatos, entonces que ya se metieron con enlaces covalentes, los llamados enlaces covalentes, cuya ligación se produce entre dos átomos no metálicos. Se están compartiendo dos átomos, los covalentes, sí. Se comparten o más también un electrón en el último nivel para alcanzar así la regla. La diferencia de electronegatividad. Mírame lo que hay, ortosilicatos. El silicato es el anión SiO. Cualquiera de sus sales y cualquiera de sus ésteres es uno de los aniones del silicato. Se llama anión o grupo de tetraóxido de silicio. Buenísimo. Entonces se pueden unir más de 2 átomos de silicio con, ya sabemos que el amigote de aluminio, o con átomos de oxígeno, de varias maneras, para formar aniones complejos, que no solamente se une al amigazo aluminio, sino que se puede volver un anión con uniones. Entonces, distintos tipos de uniones: piro, hexa, meta. Los aniones de silicato poliméricos de tamaños grandes pueden estar en cadenas dobles o estructuras tridimensionales. Entonces que sí hay importancia que el silicato esté como base de los materiales, y que si se van a hacer conexiones por 2 o más, entonces hay un enlace covalente para hacer cadenas. Es una sustancia el polímero que está compuesto por moléculas, macromoléculas, por la unión de covalentes, sí, covalentes, y las unidades se llaman monómeros. Bueno, típicamente cada átomo de oxígeno que no aporta una carga negativa al anión es esto un puente entre dos átomos de silicio. La estructura de los aniones se describe como consistentemente un tetraedro. Entonces, ¿qué es el tetraedro? Es la estructura del anión, ¿sí?
cada átomo de oxígeno que no aporta carga negativa al anión, ¿qué pasa con ese átomo que no aporta carga negativa? Es que él viene a aportar como un átomo que se vuelve un puente entre dos átomos de silicio. Usted vino a aportar como si fuera el átomo que trae el puente. La estructura de tales aniones. Esa estructura que el puentecito del átomo con el silicio lo han llamado también tetraedros, centrados en silicio en los conectores con sus vértices, de tal manera que el vértice es compartido por estos tetraedros. Pero son tetraedros, pero están los que no son tetraedros. Sí tetraedros, no tetraedros. Bueno, aunque el tetraedro es la geometría de coordinación comunes para los compuestos, el silicio también puede ocurrir con un número alto. Por ejemplo, ahora sí sabemos cuando se habla de un anión. Pues mira, ahí está el hexa, que el silicato se mezcló con el amigo flúor. Entonces se habla de un anión. El átomo de silicio se rodea de 6 átomos de flúor en una disposición octaédrica. Bueno, muchachos, esta estructura también se ve en el anión hexahidrosilicato, que ocurre en la taumacita, un mineral una rara vez, que rara vez se encuentra en la naturaleza, pero que a veces se observa entre los hidratos de silicato de calcio, que se está formando artificialmente en el cemento y en el concreto, sometidos a un ataque de sulfato, que si los hidratos de silicato de calcio que forman actualmente el cemento o el concreto, hidratos de silicato de calcio, sufren ataques de sulfato. Esto a una presión alta, entonces incluso SiO2 adopta la geometría octaédrica coordinada en 6 en la mineral stishovita, un polimorfo denso en sílice que se encuentra en el manto inferior de la Tierra. Se forma por choque durante el impacto meteorito. Entonces, a todas estas, el silicato, calcio con el calcio, silicato de calcio, hidratado. ¿Qué pasa con el silicato de calcio hidratado? ¿Con cuál fórmula? CSH, Ca2. Es un silicato cálcico que ha sufrido una reacción de hidratación. ¿Me entendés? Entonces tenemos una fórmula. El CaO, o sea, silicato de calcio, CaO más agua más CaO, calcio con oxígeno, más el silicato con oxígeno, más agua, se ve una conexión CSH. CSH es un silicato cálcico que ha sufrido una reacción de hidratación para convertirse en esa gel cementosa. Ya entendés la fórmula del cemento. Me encanta, porque no lo sabía, se me había olvidado. Sí, el silicato de calcio. Entonces le metiste silicio. El amigo calcio, no aluminio, calcio. Se le mete hidrógeno. Entonces se llama así: silicato cálcico hidratado o silicato de calcio hidratado, CSH. Entonces, es un silicato cálcico que ha sufrido reacción de hidratación, llamado monohidratación, para convertirse en un gel cementoso. Esto es uno de los compuestos hidratados del cemento Portland. Es un responsable de las propiedades del resistente del cemento. Generalmente, las pastas del cemento hidratado, esas pastas de un cemento hidratado, están constituidas por un conjunto de fases cristalinas. La fase cristalina, llámala Portland. Portland, ¿por qué se llama cemento Portland?
tal vez porque tiene una fase cristalina que se llama portlandita, la etringita, el monosulfato aluminato calcio hidratado. Esto, al fraguarse el silicato cálcico hidratado, traba el árido, va a estar trabando el árido, arena o grava. ¿Que por qué llegamos al cemento Portland, siendo este un conglomerado de cemento hidráulico con hidrógeno, que cuando se mezcla con los áridos, están hablando de qué, de arena, de grava? Pues el agua también, con las fibras de acero, siendo estas discontinuas, tienen la propiedad de conformar una masa pétrea resistente, denominada hormigón. Sin embargo, acá tenemos la palabra Portland, que viene de la palabra portlandita. Es un mineral de la clase de minerales óxidos, dentro del grupo llamado grupo de la brusita. Fue descubierto en el 33, cerca de Larne, en Irlanda. Portlandita viene de Irlanda, siendo nombrada así en alusión a la presencia del hidróxido cálcico en el cemento Portland. Una cosita más del silicio, por favor, sí. Silicio llama a su amigo calcio y le mete agua. Hidratado, entonces queda el silicato cálcico hidratado. Va a estar trabando los áridos, siendo esta la arena o la grava, generando una estructura rígida en un material endurecido. El silicato de calcio hidratado tiene sus siglas CSH. Es el resultado de la reacción en las fases del silicato, como una fase de cristalización, cristalinas, sí, fases cristalinas, silicato de Portland con el agua. Ok, ¿y qué puede comprobarse con esta reacción exotérmica? Es decir, que libera calor durante su ejecución. Las reacciones químicas que se generan con el gel de la pasta, el cemento, se podrían agrupar en dos grupos. Metámoslo en dos grupos, ¿listo? La reacción de este material hidráulico, porque el otro material sería un material puzolánico hidráulico. ¿Por qué? Porque en este caso se produce una disolución. ¿Disolución de qué? De silicatos cálcicos. Y esto implica un incremento del pH. ¿Cómo así del pH? Pues que el pH es un índice en la química que expresa el grado de acidez o de alcalinidad en una disolución acuosa. El pH es la relación con la concentración de los iones de hidrógeno. Relación con los iones de hidrógeno. Sí. Entonces tenemos la reacción de materiales hidráulicos por el pH y la relación con el hidrógeno y la polimeración. ¿Cómo sí que polimeración? ¿Qué es eso? El polimeración es un proceso químico por el que los reactivos, por una parte monómeros, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula llamada polímero. Molécula polímero. Sí, esto gracias a los monómeros que se agrupan y dando así lugar a una molécula de gran peso. Polímero es una molécula de gran peso. O bien una cadena lineal, macromolécula tridimensional. Esto por adición. Esto puede ser por adición o por condensación. Entonces, por una parte que la reacción de materiales hidráulicos por el pH del agua y la polimeración de la molécula de gran peso, para hablar de la polimeración de los silicatos. Y los elementos son los monómeros. Adímeros o posteriormente cadenas de polímeros. Esta reacción no es deseada debido a la acidez. Entonces la reacción de materiales hidráulicos finalmente produce una acidez que no es deseada, esa acidez. Por lo que entonces hay otra reacción, no solamente materiales hidráulicos, sino materiales puzolánicos. En este caso se produce la rotura en el enlace del silicato con el oxígeno, el aluminio con el oxígeno de la puzolana.
Esto por efecto de los iones producidos en la hidratación del cemento. En la hidratación del cemento se producen iones y esta reacción de iones de silicato y aluminio. En la disolución con los iones de calcio, pues sí, produce el CSH. ¿Cómo así que las letras son CSH? Pues que hay una reacción que no es con el agua, sino que es puzolánica, que produce que el silicio con el aluminio, con los iones de la hidratación del cemento. Entonces, por una parte, iones silicatos y aluminio, esto en disolución con el calcio. Entonces, ¿por qué la palabra puzzolana? ¿Por qué esa palabra tan curiosa, puzzolana? Son materiales que provienen del silicio, que provienen del aluminio, que provienen del siliceo, a partir de las cuales se produce el cemento. Material de siliceo, aluminio, se produce el cemento. Sí, desde la antigüedad romana hasta la invención del cemento Portland, siglo XIX. Hoy en día el cemento puzolánico se considera un ecomaterial. Me estás hablando que el cemento puzolánico, ahora sí, se puso interesante. Ecomaterial. Qué interesante. La definición puzolánica no se ocupa del origen del material, solo es una capacidad de reaccionar con hidróxido de calcio y agua. Que puzolánico, ¿por qué? Capacidad de reaccionar con el agua. No, agua no, sino también con el hidróxido del calcio, que ya es el cemento. La cuantificación de esta capacidad está comprendida dentro de la actividad puzolánica. La puzzolana es un material similar, puzzolana. Sí, en este caso solo de origen volcánico. ¿Y por qué tiene ese nombre? Recibe su nombre a la población de Pozzuoli, en las faldas de Vesubio. ¿Estás hablando en Roma o qué? Ya en tiempos romanos. Sí, querían tener su propio material. Entonces, ¿qué le iban a meter estos romanos? ¿Le metieron qué? Ceniza volcánica. ¿Me entendés? A todo esto, para volver los elementos más plastificantes. Okay. Pues ellos le metieron ceniza volcánica. De ahí su palabra, actividad puzolánica. Pues gracias a la población Pozzuoli, ¿qué más de la población Pozzuoli? De donde viene el cemento ecomaterial puzolánico. Este cemento era explotado en la fabricación, el cemento puzolánico. Después de terminar, fue extendiéndose a materiales similares a la puzzolana de origen natural. La civilización romana fue la que descubrió entonces el potencial de cualquiera diría de la ceniza volcánica en el cemento. De esta forma, uno de los mejores exponentes podía encontrarse en el Panteón de Roma, construido en el año 123. Fue durante 1500 años. Mira que el Panteón, que queda la chimba del Panteón, 1500 años de cúpula, de ser la mayor cúpula construida, con sus 43 metros de diámetro. Aún mantiene récord como el de las mayores construcciones de hormigón no armado en el mundo. Para su construcción se tuvo que mezclar la cal puzzolana, o sea que no es solamente el cemento puzzolánico, sino también la cal. La cal por una parte, pero la parte actividad puzzolánica, además con el agua, añade a estas partes también las partes inferiores de los ladrillos rotos a modo de áridos. Esto aligerando el peso de las capas superiores usando materiales ligeros como piedra pómez. O sea, no solamente era ceniza volcánica, también era piedra pómez. Estos romanos metieron
piedra pómez y ceniza volcánica. La piedra pómez, ¿qué es eso? Una roca ígnea volcánica con densidad baja que es que flota en el agua. La piedra pómez flota en el agua y es que es una piedra muy porosa, de colores blanquecinos y amarillentos y agrisados cuando se refiere a una piedra pómez. Esto respecta a la piedra que flota en el agua y que posiblemente tiene aplicación en la industria. Muy interesante, gracias. ¿Cuáles son los usos de la puzzolana? Rocas volcánicas en las que se constituye el amorfo del vidrio. ¿Cómo sacamos el vidrio? Por enfriamiento de la lava. ¿Qué? Con la ceniza volcánica. ¿Qué? Con la escoria, con las tobas y obsidianas, rocas del suelo. ¿Qué tienen las rocas del suelo? Siliceo, y ya sea la precipitación del sílice, con los residuos que se encuentran en la tierra, de diatomeas o de arcillas calcinadas. A partir de ahí, de calor y de un flujo de lava, bueno, ¿y cómo se mejora la propiedad del cemento puzzolánico? El cemento puzzolánico se produce a partir de una mezcla íntimamente de moler en un molino de bolas hasta fino polvo de la mezcla del hidrato de la cal y puzzolana con una proporción de 70%, 30% de puzzolana y de cal. El material producido requiere tener una finura hasta que se llega al cemento Portland, que debe tener el cemento Portland: 3100 centímetros cuadrados sobre gramo, de 3100 a 4200. Las ventajas que ofrece el cemento puzzolánico, que es mayor durabilidad, mejor resistencia frente al agua, mejor defensa ante los sulfatos y cloruros. O sea que me está recomendando cemento puzzolánico. ¿Por qué? Porque tiene un aumento a la resistencia, a la tracción. Que si tu cemento, el cemento que tú le echaste, tiene resistencia a la tracción, sí, entonces métele cemento puzzolánico, resistencia a la tracción. Incremento de la impermeabilidad, tiene un gran incremento a una impermeabilidad por la reducción de grietas. Estás pensando en todo, en incrementar la impermeabilidad, en reducir grietas, disminuir el calor de hidratación, mejorar la resistencia a la abrasión, a un aumento de la resistencia del acero en corrosión, menor necesidad de agua. Dices tú que tiene menor necesidad del agua el cemento puzzolánico. Pues mira las propiedades de cemento puzzolánico. Depende de una composición química. Depende de la estructura. Si prefieres cemento puzzolánico con composición química tal que la presencia de óxidos como silicio, aluminio, férreo sea mayor del 70%, métele que esto debe ser mayor del 70%. Métele óxidos que sea esto mayor del 70%. Se trata entonces de una puzzolana en estructura amorfa. Si la temperatura de combustión está entre 400 grados centígrados, hay garantía de que el sílice se forma en fases amorfas para temperaturas, para formar bases cristalinas, poco reactivas a una temperatura ambiente. Mírame otros usos que se le da a esta actividad puzzolana. Es un filtro natural de líquidos por su elevada porosidad, mucha porosidad. Es un filtro natural de líquidos. Sustrato inerte, aireante para cultivos. Fabricación de hormigones de baja densidad. Fabricación de hormigón de baja densidad. Sí, como es el caso de Panteón de Roma, un hormigón de baja densidad.
con la actividad puzolánica. Hormigón de baja densidad, muy poroso. Hay un drenaje natural para campos de fútbol como instalaciones deportivas. Es absorbente, en el caso del agua, hasta el 30% de agua del peso. Se preparan tierras volcánicas, aislante térmico. Es aislante térmico. Que si estás pensando, oye, en material que sea aislante térmico, pues la actividad puzzolana está 0.21 kilocalorías, kilo calcio. Entonces que un material aislante térmico, pues está el material de la puzzolana. Para temas de jardinería, puzzolana para jardines, céspedes, puzzolana para arqueología. Es un protector de baja densidad para conservación de construcciones temporales. El tema abrasivo. El término se aplica en áreas de frenado de salidas de pista, digamos en pistas de Fórmula 1. Originalmente la pista era de puzzolana. Mírame la vaina. Este material que es que en pistas de competiciones automovilísticas. Si bien hoy día se emplea como materiales como la grava, que es que la puzzolana en pistas de Fórmula 1.